Así es. Hola, soy Adolfo Montalvo Parroquín, candidato a presidir el Colegio de Notarios para el bienio 2021-2022. Hola, soy Minerva Cobos, candidata a vocal académica, y los invito a conocer nuestras propuestas. En esta etapa de actualidad es muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales para que conozcan cada una de nuestras propuestas y los ejes transversales. Los invitamos a servir con pasión. Sirvamos con pasión. Nuestros invitados esta tarde, Ernesto del Castillo y Natalio Arrieta. Adelante. Muchas gracias a todos, bienvenidos. La verdad es que para mí es un gusto estar, aunque sean medios remotos y atendiendo pues, las instrucciones de las autoridades, ocupando estos medios con la finalidad de hablar un poco sobre herramientas que, como bien lo comentábamos al principio, pues vienen a facilitar nuestra labor en el día a día, específicamente ocupando todas las tecnologías que se encuentran ya actualmente a nuestra disposición y sobre todo que son auxiliares en la impartición y, bueno, el desarrollo de nuestras actividades. Para ello, específicamente el Registro Público de Comercio, yo quisiera empezar a hablarles respecto al marco normativo. Hemos hablado y hemos escuchado gran parte de los que nos desempeñamos en esta función, la palabra SIGER, la palabra formas precodificadas, la palabra firma electrónica, y a veces es un tema que nos evoca lo que en sus primeros ejercicios terminaba siendo pues un poco complejo, ¿no? Actualmente el marco normativo del Registro Público de Comercio lo tratamos de generar para efectos de esta plática en algunas láminas que, si ustedes gustan, al final de la plática pueden dejarnos su correo electrónico en los comentarios y nosotros se las hacemos llegar. Es un pequeño brevario, la idea era compilar estos fundamentos específicos del funcionamiento del Registro Público de Comercio y pues platicar a manera de introducción previo a que nuestro amigo el licenciado Ernesto del Castillo pueda platicarnos más a detalle del funcionamiento del sistema, bueno, dónde estamos parados y cuál es la aplicación del Registro Público de Comercio. No sé si me puedan confirmar que estén viendo la pantalla, dice conversatorios, temas notariales y de actualidad. Sí, adelante. Sí. Bien, gracias. Entonces, ¿qué es el Registro Público de Comercio? Bueno, el Registro Público de Comercio tiene como finalidad dar publicidad a los actos mercantiles, así como el Registro Público de la Propiedad tiene fines de publicidad. El Registro Público de Comercio también. Tenemos la idea, porque en la mayor parte de los estados, y por un tema que veremos más adelante, actúan las oficinas registrales de la mano del Registro Público de la Propiedad y del Registro Público de Comercio. Sin embargo, hay diferencias sustanciales desde el punto de vista de los fundamentos legales para acreditar que obedecen reglas diferentes, ¿no? ¿Cuáles son los actos que son susceptibles de inscripción? Una de las preguntas que siempre tenemos. Bueno, no podemos inscribir todo lo que la ley, no podemos inscribir todo lo que nosotros queramos, ni lo que nos pidan nuestros clientes, solamente aquellos actos que la propia legislación establece que deban inscribirse para surtir efectos ante terceros. ¿Cómo se hace esta inscripción? Y seguro este término lo hemos escuchado en varias ocasiones. Se realiza a través del folio mercantil electrónico, en atención al nombre, denominación, razón social de cada comerciante o sociedad mercantil, el cual comprenderá todos los actos que la ley exija deban incorporarse a esta estructura. Vamos a partir desde una aproximación más general con la finalidad de ir avanzando un poco en términos más específicos. Estamos hablando que estas características principales es un registro de seguridad jurídica, así como el Registro Público de la Propiedad. Su carácter es público, es decir, cualquier persona puede acudir a hacer la verificación o la consulta de las actuaciones que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio, perdón. La diferencia, al menos en el caso de Veracruz, es que el Registro Público de Comercio sigue un sistema de folio real. Y nosotros, en el Registro Público de la Propiedad, al menos en el Estado, todavía continuamos con un sistema de incorporación que privilegia el acto jurídico. Por lo tanto, tenemos en el sistema del Registro Público de Comercio un folio real por cada comerciante o sociedad mercantil que se encuentren inscritos. Y todos los actos adicionales que la ley exija o solicite que se inscriban van a incorporarse a ese mismo número de identificación consecutivo y único que va a seguir al comerciante. Es un marco normativo de carácter federal, a diferencia de las leyes del Registro Público de la Propiedad,
que en términos del artículo 73, fracción décima de la Constitución Política, pues esta es una facultad que se encuentra reservada al Poder Legislativo de la Federación y específicamente en materia de comercio. Por ello es que actualmente toda la información del Registro Público de Comercio se encuentra centralizada en la Secretaría de Economía en una base de datos nacional. Entonces, pues entramos a un tema necesario de poder definir términos. Estamos hablando que el Registro Público de Comercio es esa figura que la ley prevé, pero que se encuentra operado o que se encuentra en funcionamiento a través de un programa informático denominado Sistema Integral de Gestión Registral, actualmente conocido como SIGER 2.0. Y bueno, ¿por qué es que si este es un programa de competencia federal, lo operan los registros públicos de los estados? La respuesta es que a través de convenios de colaboración, los registros públicos de los estados, a través de sus titulares, suscriben convenios con la Secretaría de Economía para la operación específica de la parte del comercio en SIGER. Vamos a dejarles en estas diapositivas cuál es el marco normativo aplicable para efectos del SIGER 2.0. Y bueno, la regla general establece en el Código de Comercio su existencia. El reglamento del Registro Público de Comercio establece también su operación y características. La Ley General de Sociedades Mercantiles lo regula y lo menciona respecto a cuáles son los actos inscribibles, qué es lo que debemos incorporar también al folio. La Ley de Firma Electrónica Avanzada, esto específicamente a nosotros nos vino a abrir una oportunidad impresionante que más adelante veremos, porque seguramente varios de ustedes recordarán que cuando hablábamos de SIGER, al menos de la primera versión, 1.0, se hablaban de los lectores biométricos. Esta ley vino a modificar y a darle una agilidad tremenda a la forma en la que nosotros ocupamos SIGER hoy en día. Y a su vez, para efectos de Veracruz, existen convenios, uno suscrito entre la Secretaría de Economía y el SAT, para efecto de utilizar la firma electrónica avanzada, y el convenio de coordinación entre el gobierno del estado de Veracruz y la Secretaría de Economía. Y les dejamos un link para que ustedes puedan conocer del portal oficial de la Secretaría de Economía también cuáles son las formas precodificadas que amparan o que tienen sujetas todos los actos jurídicos que puedan ser susceptibles de inscripción. ¿Qué dice el Código de Comercio sobre el Registro Público de Comercio? Bueno, primero, establece que la inscripción es potestativa para comerciantes, pero obligatorio para sociedades. Recordemos el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde claramente establece que todas las sociedades que se encuentren inscritas gozarán de personalidad jurídica distinta a la de los socios. Estamos hablando que en dado caso que una sociedad no se encuentre inscrita en el Registro Público de Comercio, estamos frente a una sociedad irregular, que no goza de este beneficio que establece la ley. Después el artículo 21 nos establece cuáles son las características de los datos que deberán incorporarse al folio. Posiblemente a ustedes en su pantalla no les parezca tan clara las letras. La verdad es que lo hicimos así con la finalidad de que ustedes pudieran, terminando la plática, si lo gustan, poder obtener estas diapositivas y en su defecto, pues bueno, también poder acompañarnos con la lectura del Código de Comercio. ¿Y qué dice? Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, como dijimos anteriormente, y se incorporarán algunos datos, palabras más, palabras menos, no tiene caso que lo leamos, pero el nombre, razón social el nombre o razón social o denominación, la clase de comercio para efecto de los comerciantes, el domicilio con especificación de las sucursales que hubiera establecido. Lo que está marcado con verde era para efecto de que ustedes pudieran tener en pantalla también la información de lo que nos compete un poco más a nosotros, ¿no? ¿Qué se inscribe también? Pues bueno, todos los instrumentos públicos en los que se haga constar las constituciones de las sociedades mercantiles, así como los que contengan la transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de las mismas. También la primera acta de la Junta General y los documentos anexos a ellos, ¿no? Y una serie de actos jurídicos que en este artículo del Código de Comercio específicamente contiene. Datos importantes, sí, claro, todos los cambios de denominación o razón social, así como todo lo que tenga que ver con el domicilio, objeto, duración o aumento o disminución del capital social mínimo fijo, no variable, forman parte de los actos que deberán incorporarse también al Registro Público de Comercio a través de SIGER y a través, obviamente, de las formas precodificadas.
El artículo 21 bis y el artículo 21 bis 1 habla del procedimiento registral, y aquí es muy importante diferenciar algunos temas. Primero, la ley establece que tenemos todavía la posibilidad de generar esta presentación física de los trámites ante las oficinas registrales, pero también nos abre la posibilidad a que todos nosotros como fedatarios podamos acceder a la presentación remota. Y esta presentación remota tiene dos posibilidades de resolución de trámite. La primera es a través de un registro inmediato que no pasa por la calificación de la oficina registral y que por lo tanto el notario asume completamente la responsabilidad de lo que está incorporando a la forma precodificada, pero con la ventaja que le podemos otorgar nosotros a nuestros clientes, que una vez firmado el acto en nuestro protocolo, podemos proceder a su inscripción de manera inmediata en cualquier parte de la República Mexicana. El artículo 23 te establece que estas inscripciones deberán realizarse siempre en la oficina del domicilio del comerciante. Estamos hablando que si nosotros estamos generando a través de la protocolización de un acta de asamblea y estamos afectando porque comparecen a nuestra oficina una sociedad que se encuentra inscrita en el registro público de Jalapa, de Veracruz, de Zongolica, no necesitamos trasladarnos para presentarla físicamente en la oficina, sino que a través del SIGER 2.0 podemos ocupar este procedimiento registral contenido en el artículo 21 y 21 bis 1, en donde establece que podremos solicitar la presentación del instrumento, ya sea a través del registro inmediato o a través de la calificación, pero vía remota. Y bueno, el artículo 24 del Código de Comercio nos habla específicamente sobre las sociedades extranjeras y cuál es el procedimiento para que podamos inscribirlas también en México en el Registro Público de Comercio. Estamos entendidos que actualmente en la Secretaría de Economía existe la Dirección de Inversión Extranjera, que es la autoridad competente para emitir o dictaminar también las solicitudes que realicen las sociedades extranjeras para efectuar actos de comercio en el país. Nuestra siguiente lámina habla del artículo 25, 28, 29, 30 y 30 bis. Lo importante aquí, ¿cuál es la forma que debe prever o que deben revestir los actos que deben incorporarse al Registro Público de Comercio? Y bueno, estos actos deben constar en instrumentos públicos, resoluciones ya sea administrativas o jurisdiccionales, o documentos privados ratificados en términos de lo que establece las leyes generales o el propio Código de Comercio. En este supuesto pudiera entrar perfectamente la constitución de una sociedad cooperativa que conste con una ratificación de un secretario de algún ayuntamiento. El artículo 28, que es un dato importante también, el derecho que tiene el cónyuge o el acreedor alimentario de inscribir las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones. Recordemos que independientemente de la inscripción de personas morales que sean comerciantes o que sean personas morales de carácter mercantil, también podemos inscribir o también se debe inscribir en el Registro Público de Comercio los comerciantes individuales, las personas físicas. Después, el artículo 29 nos habla sobre la prelación, sobre el momento en el que surtirá efectos ante terceros los actos inscritos y específicamente nos dice que deberán surtir efectos a partir de la inscripción en el Registro Público del Comercio y no del otorgamiento del acto. El artículo 30 bis y 31 bis 1 habla sobre la autorización que emite la Secretaría de Economía para el acceso a la base de datos del Registro Público de Comercio y la expedición de los certificados digitales a fedatarios. Quiere decir que nosotros, a través del acceso que nos otorga la Secretaría de Economía, podemos realizar inscripciones o podemos realizar la expedición de certificaciones directas a las bases de datos. Esta es una herramienta muy útil en nuestro día a día al permitirnos otorgar desde nuestras oficinas inscripciones en cualquier parte del país y esto seguramente el licenciado Ernesto nos podrá apoyar en definir algunos detalles al respecto, pero que es importante tenerlo en mente. El artículo 31 habla de la facultad que tienen los registradores para los casos en donde el notario no opte por una inscripción inmediata, sino ponerla a consideración del registrador para que ellos puedan otorgar una calificación registral. Y el registrador tiene toda la facultad para poder negar o suspender la inscripción. Y bueno, el artículo 32 y 32 bis habla sobre la rectificación de asientos y establece dos supuestos. La rectificación de asientos por causa de error material,
que es cuando el notario incorpora en la forma precodificada, errores humanos, ¿no? Datos o transcripciones que al copiarlas del instrumento nos equivocamos, ¿no? Entonces, ¿podemos rectificarlos? Sí, ya no existe una rectificación a nivel sistema. Todas las rectificaciones deberán cubrir ciertas formalidades, pero podrán incorporarse haciendo la aclaración de esos datos. ¿Cuándo es un error conceptual? Cuando existe, pues de manera equivocada, el llenado de una forma precodificada y la inscripción a través de este dato que no forma parte de lo que nosotros podemos incorporar a la forma, ¿no? Se puede corregir, sí. La única característica que nos pide nuestra reglamentación es que todas las rectificaciones que se realicen por efecto de error de concepto, porque el error material es algo entendible, pero el error de concepto deberá contar siempre por el consentimiento de todos los otorgantes del acto jurídico. Entonces, en dado caso de que no se reúne esta característica, el notario no podrá hacer la rectificación y deberá mediar un procedimiento jurisdiccional que establezca de manera, pues, precisa qué es lo que se va a modificar. Respecto a lo que establece el reglamento del Registro Público de Comercio, establece ya un término diferente, que es las formas precodificadas. ¿Qué son las formas precodificadas? Bueno, son estos elementos esenciales que caracterizan al acto jurídico y que es previamente aprobados por la Secretaría de Economía y publicados en el Diario Oficial de la Federación, forman parte de los actos que deberán de la forma en la que nosotros y cualquier persona que opere el sistema deberá incorporar estos datos para inscribirlos en el Registro Público de Comercio. Tenemos formas precodificadas que se encuentran diseñadas para acreditar elementos esenciales de la mayor parte de los actos jurídicos que establecen. Ahora, el artículo 10 establece que para reunir los requisitos en donde se establezca el registro inmediato de actos, pues bueno, disculpen que vaya para acá, pero me tengo que cambiar de pantalla por lo que está apareciendo. Entonces, establece ciertas características que el registro deberá cubrir para que podamos optar por el registro inmediato de estos actos a través de SIGER. Y bueno, ¿cuáles son? El primero de ellos, pues bueno, no puedes optar por un trámite inmediato si lo presentas en ventanilla, deberás optar por un trámite inmediato siempre y cuando lo presentes a través de la vía remota y selecciones en el sistema a través de SIGER que quieres optar por esa vía. El segundo, el pago de los derechos, y los derechos se pagan a los estados. Quiere decir que si bien la reglamentación y el fundamento es a nivel federal, los estados deben cubrir o deben plasmar cuánto es lo que se tienen que pagar de derechos por cada acto jurídico. Recordemos que en el estado de Veracruz contamos con el Código de Derechos y específicamente el artículo 13 establece cuáles son los montos que se deberán cubrir por la inscripción de cada acto jurídico. La fracción tercera habla de las formas precodificadas y que deberemos seleccionar, que no es a través de una solicitud de calificación registral, sino a través de la solicitud de inscripción directa. Y bueno, el último punto establece que para que el notario acredite haber realizado dicho trámite, podrá descargar a través de SIGER la boleta de inscripción correspondiente, el cual tendrá un sello digital de tiempo. Muchas veces hay varios colegas que nos dicen, oye, pero es que yo tengo que llevar todavía esa boleta de inscripción que me expide el sistema y el registro público lo debe sellar y firmar. Y bueno, la respuesta es no, eso ya quedó atrás. Actualmente contamos con la firma electrónica, con el sello de tiempo que viene estampado en la boleta de inscripción y esos documentos forman parte de un documento que se encuentra totalmente revestido de las formalidades que nos exige la propia ley. El artículo de la firma electrónica, ¿y por qué lo manejamos también resaltado? Porque anteriormente requeríamos la adquisición de un lector biométrico y actualmente a través de las modificaciones de ley, de la entrada en vigor de la ley de firma electrónica avanzada y de los convenios suscritos entre la Secretaría de Economía y el SAT, pues estableció que a pesar de que la Secretaría de Economía es una autoridad certificada para emitir estas firmas electrónicas, pues también tenemos la posibilidad de ocupar la e-firma, anteriormente firma electrónica avanzada, que ocupamos nosotros para muchos otros trámites,
bueno, que específicamente ahora nos permite firmar SIGER. Por lo tanto, ya no necesitamos gastar en adquirir estos dispositivos biométricos. La única persona autorizada legalmente para ocupar esa firma, existe un marco normativo que lo regula, pues bueno, somos nosotros mismos. Por lo tanto, a través del artículo 7º de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, pues nos dicen de manera muy clara y precisa que estos documentos, los documentos firmados con la firma electrónica avanzada, tendrán un valor probatorio pleno y por lo tanto se equipararán a que se encuentren firmados con la firma autógrafa del fedatario e inclusive de la propia autoridad que también ocupa este dispositivo. Y por último, el artículo 23 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada establece que el SAT también es una autoridad facultada por ley para emitir este tipo de firma, ¿no? Que nos puede ocupar o que podemos ocupar para este sistema. La verdad es que les ofrezco una disculpa por lo que pasó. Lamentablemente nos cortó un poquito la presentación. Yo espero que esta primera parte introductoria haya sido didáctica también para ustedes y me gustaría dar la palabra al licenciado Ernesto del Castillo para que él nos pueda platicar un poquito más de cómo estaba anteriormente el SIGER, cómo está hoy en día y pues también para efecto de lo que nosotros ocupamos en nuestra función, pues cuáles son sus consejos y cuál es la situación en la que actualmente nos encontramos. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros y te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que me escuchen todos. Pues antes que nada agradezco la invitación que realizaron para poder estar con ustedes este día de hoy. Siempre que me han invitado del estado de Veracruz, han sido unas personas muy amables con mi persona y pues bueno, muy gustoso de estar con ustedes. Rápidamente, para tener un contexto, les quiero platicar de los antecedentes que tenemos respecto del registro público. Como ustedes bien saben, a partir de una reforma que hubo al Código de Comercio en el 29 de mayo del año 2000, es que la Secretaría de Economía se hace cargo del registro público de comercio. Antes de esa fecha, el registro de comercio estaba totalmente a cargo de los estados e incluso de autoridades judiciales y administrativas. Bueno, a raíz de esta reforma, es que se hace obligatorio el uso de un sistema electrónico para la inscripción de actos jurídicos mercantiles. En este caso es el Sistema Integral de Gestión Registral, el conocido SIGER. Desde sus inicios, bueno, pues la idea de implementar un sistema de este tipo es facilitar la inscripción de los actos jurídicos mercantiles, pero también era dar la posibilidad de que los usuarios pudieran hacer envíos de manera electrónica. Es por ello que a partir del año 2004 se lanza lo que denominamos el módulo FEDANET, que era el módulo dentro del SIGER a través del cual el notario o corredor público puede enviar trámites al registro público de manera remota. En ese entonces, ¿cuál era, digamos, las dificultades a lo que nos enfrentamos? Bueno, para empezar, que el sistema lo teníamos dividido. Es decir, para implementar este SIGER en su versión 1, la denominamos hoy en día así, tuvimos que instalar un servidor en cada oficina registral. Vamos a pensar en el caso de Veracruz, 26 oficinas registrales, teníamos que instalar un servidor en cada oficina registral. En cada oficina registral se instalaba el sistema y se echaba a andar en operación el mismo. Entonces, dentro del estado teníamos 26 bases de datos. Si yo como fedatario tenía el interés de usar este módulo FEDANET y enviar mi trámite por internet, si yo quería hacerlo al puerto de Veracruz, tenía que conectarme a la base de datos del puerto de Veracruz. Si quería yo realizarlo a Córdoba, tenía que conectarme a la base de datos de Córdoba. Entonces eso implicaba que yo tenía que pedirle a la Secretaría de Economía que me diera de alta en todas las bases que yo necesitara ingresar. En este caso, si quería el estado de Veracruz, tenía que pedir las 26 bases de datos, el acceso a 26 bases de datos. Y cada vez que quisiera yo enviar un trámite, tenía que estarme conectando a cada una de ellas. Entonces, eso era un tema también un poco incómodo para el usuario de estar, por un trámite, estarme conectando a una base de datos, si quiero enviar otro trámite a otra base, y etcétera.
El otro gran obstáculo que tuvimos es que para efectos de enviar un trámite electrónico se tenía que hacer la firma de ese trámite para cerciorarnos de la autenticidad del remitente, y en este caso el esquema que se implementó en ese entonces era que se generaba el certificado a través de un lector biométrico que tenía que adquirir el fedatario público, y que además era un lector, un dispositivo que no era muy económico, ¿no? Sí tenía un costo un poco alto, y entonces obviamente también el fedatario tenía que verificar el costo-beneficio de obtener este tipo de herramientas para el envío de trámites. Esto también fue un obstáculo, porque bueno, obviamente muchos fedatarios dijeron, bueno, pues prefiero seguir mandando mis trámites en el formato tradicional que es en ventanilla, a enviarlo por medio electrónico, que me implica a lo mejor una inversión de dinero y que a lo mejor no obtengo un beneficio total de lo que es este sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto prevaleció gran parte de la operación del SIGER. Y obviamente, bueno, la Secretaría de Economía se dio cuenta que necesariamente también teníamos que evolucionar, como todo lo que es la parte tecnológica evoluciona de una manera muy grande, muy rápida. Tenemos que también nosotros que hacerlo, ¿no? Hubo un primer intento en 2006-2007 que fue una versión del SIGER que denominamos Java, que nada más opera en la Ciudad de México. Desafortunadamente no cristalizó este proyecto por diferentes situaciones. Y entonces, bueno, al final del camino, en el año 2013 más o menos, pues ya se tomó la decisión de que teníamos que avanzar a otro sistema por todos los problemas operativos que teníamos en el país, dificultad con los enlaces, información que estaba partida en como un rompecabezas, digámoslo así. Si yo quisiera saber si una sociedad está inscrita en el país, pues en el esquema de SIGER 1 no podía, porque tenía que estar consultando una base de datos a la vez. Estamos hablando que hay alrededor de 282 bases de datos a nivel nacional en todo el país. Si yo quiero saber una sociedad está inscrita, pues tenía que recorrer 282 bases de datos en ese esquema de SIGER 1. Entonces se pasa a la evolución de lo que hoy conocemos como SIGER 2.0, en donde ya es una base de datos nacional. Toda la información que teníamos en SIGER 1 de esas 282 bases de datos se virtieron en una sola base, que es una base de datos nacional, y que además es un acceso totalmente por Internet. Ya no es un acceso local, digámoslo así, a través de un servidor que está instalado en cada oficina registral, sino que es una plataforma que está en la nube, en el Internet, en donde hoy en día tanto los funcionarios del registro público como aquellos fedatarios que solicitan el acceso al sistema, todo lo hacen a través de Internet. Y de esta manera nos facilita el trabajo, porque yo puedo realizar consultas a nivel nacional. El ejemplo que yo les ponía, si quiero saber si una sociedad está inscrita en el país, entro al SIGER 2.0 y puedo hacer la consulta a nivel nacional dentro de toda la información que tenemos inscrita en la base de datos. Entonces ya me da más certeza y es más rápido de esta forma. Y la otra parte, pues bueno, también lo que se hizo fue quitar los lectores biométricos. Hoy en día, a través de la versión 2.0 del SIGER, la firma se hace a través de la firma electrónica que emite el sistema de administración tributaria, el SAT. Entonces ya eso facilita, porque ya no tenemos ese obstáculo de que ustedes tengan que adquirir algún token o algún aparato adicional. En estos casos, pues ya simplemente es la conexión a través de su computadora, obviamente con el Internet, para poder accesar a este sistema. En ese sentido, ¿qué es lo que necesita el fedatario para poder operar el SIGER 2.0? Entonces, si me ayudan con la lámina, por favor, en la siguiente. Lo que establece, como bien comentaba el licenciado Natalio, es que el artículo 30 bis 1 del Código de Comercio establece que quienes desean accesar a la base de datos para el envío de trámites, y que los únicos autorizados serían los fedatarios, tienen que otorgar una fianza o garantía por 10,000 veces, antes era salarios mínimos, hoy UMAS, para garantizar los daños que puedan ocasionar a particulares o a la propia Secretaría de Economía con motivo de la operación de los programas informáticos. Y esta fianza o garantía no solamente le da acceso al SIGER, sino también le da acceso al Registro Único de Garantías Mobiliarias, que es otro registro que, bueno, que también
administra la Secretaría de Economía y que es para las garantías mobiliarias. Entonces, si yo soy un notario y estoy interesado en hacer uso de los medios electrónicos, de usar el SIGER, el requisito que la ley me exige es una fianza o garantía por el monto de 10 veces la UMA, que pesos serían como 868,800 pesos. Hoy en día, pues bueno, con esta situación que hoy vivimos de la contingencia sanitaria, como lo que no pudimos hacer tal vez en 10, 15 años, se vio reflejado dentro de lo positivo que podemos ver de esta contingencia sanitaria, que el uso de medios electrónicos es muy importante. Hoy en día los fedatarios que ya estaban dados de alta en el sistema no han visto tan afectada su operación, porque en aquellos estados donde el registro cerró totalmente, como es Ciudad de México, o en aquellos registros donde cerraron parcialmente y hay guardias y es más lento el proceso, esos fedatarios han estado enviando sus trámites por internet a través del SIGER, e incluso con la modalidad que comentaba también el licenciado Natalio, que es el registro inmediato, han estado inscribiendo los actos que pasan ante su fe todo este tiempo sin detenerse, a pesar de que el registro esté detenido. Y eso es un plus muy importante, que poco a poco los demás compañeros del gremio, que se fueron dando cuenta que había otros compañeros que sí lo podían hacer, es como que también hemos visto una evolución en cuanto a las solicitudes de acceso, porque ha contribuido a no detener, en este caso, las inscripciones en comercio, y facilitamos a nuestro cliente que si necesita inscribir una constitutiva, un poder o una asamblea, lo pueda hacer sin ningún problema, pese a la contingencia que tenemos. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, para dar la garantía tenemos 3 esquemas, que es la propia garantía, que esto es al amparo perdón, la misma ley establece, bueno, puedes esos 10,000 veces la UMA, que son 868,800, los puedes otorgar a través de una garantía que puede ser una garantía colegiada. En este caso, los estados que tienen una garantía colegiada es Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Nuevo León. Aquí sí es muy importante esta parte, porque en el caso de ustedes, del estado de Veracruz, no tienen problema con esta fianza, porque la otorga el colegio de manera colegiada, valga la redundancia, y esto que significa que a todos los que están dentro del colegio les ampara la fianza. Entonces, es más fácil todavía en el caso del estado de Veracruz, como es Nuevo León, Ciudad de México, los que están en la lámina. Todos los demás estados del país no tienen este esquema de otorgamiento de garantía, y entonces lo tienen que hacer a través de fianza, a través de una institución autorizada donde adquieren la póliza. Las pólizas más o menos fluctúan entre 8,000 y 14,000 pesos, dependiendo de la compañía fianzadora con quien se contrate, pero tienen que hacerlo. Digamos que el beneficio que pudieran tener aquellos que otorgan fianza individual es que la propia ley establece si el fedatario ya garantiza su función a la entidad federativa y esta es suficiente para cubrir los 10,000 UMAS, se da por otorgada. Si no es así, pensemos que yo soy un notario a lo mejor de Hidalgo, y ahí en mi estado sí otorgo una fianza al estado por mi actuación de notario, y entonces a lo mejor ahí lo que yo pago son 500,000 pesos de fianza, entonces me faltan 368,000 pesos. Bueno, pues adquiero la fianza por solamente 368,800 y la envío a la Secretaría de Economía junto con la constancia de que yo tengo otorgada mi fianza por 500,000 pesos al Estado, y entonces ya se consolida esa fianza para quien lo hace de manera individual. Y el otro esquema que la ley permite es el depósito a través de billete, donde tendríamos que depositar los 868,800 a favor de la tesorería de la Federación. Estas son las formas de garantizar que se tienen. Repito, en el caso de Veracruz es colegiada, y entonces eso facilita hacia ustedes el acceso, al sistema. ¿Qué es lo que necesitarían ustedes en el caso de Veracruz, de notarios de Veracruz? El colegio cada año nos manda la actualización de la fianza del fondo que tienen de garantía y la lista
de los notarios que ampara dicho fondo. Entonces, lo único que tiene que hacer el notario es hacer su escrito y hacer su solicitud directamente a la Secretaría de Economía, en donde nos dice, bueno, yo soy notario 25 de Veracruz y deseo tener acceso al SIGER. En este caso nosotros lo que hacemos es verificar que efectivamente esté la fianza colegiada actualizada, que esté dentro del listado que nos manda el colegio, y entonces se genera la alta dentro del sistema para que posteriormente le lleguen sus contraseñas para poder ingresar al mismo, ¿no? Entonces, les repito, en el caso de Veracruz es hoy en día muy sencillo poder hacer uso del sistema si así lo desearan. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues propiamente los requisitos que pedimos aparte de la fianza son sus datos para poderlos dar de alta. Es decir, la solicitud de alta del notario, el nombre completo, el número de la notaría, la entidad federativa en la que están, el RFC con número clave, CURP, teléfono, dirección de la notaría, el correo electrónico del notario, porque con este correo es como los damos de alta dentro del sistema. Aquí sí quisiera hacer un hincapié en lo siguiente. Como las claves son personales, sí sugerimos y pedimos que sea el correo del notario y que sea un correo que él controle, porque es ahí donde él se va a enterar, bueno, de alguna cuestión que queramos informarle del sistema o precisamente las contraseñas o en su momento la recuperación de las mismas va a ser a través de este correo. Entonces es importante que sea un correo del notario y no de un auxiliar o de algún abogado de la notaría, sino del notario. Copia de la patente que acredite su calidad como notario. Básicamente lo que pedimos para el alta, más la fianza. En el caso de Veracruz, propiamente el notario mandaría esto, la solicitud con estos datos informativos que nos requerimos para darlos de alta en el sistema. También hablamos de una renovación. Como la fianza se vence cada año, es necesario renovarla al vencimiento de la misma. De otra manera, nosotros tendríamos que suspender el acceso al sistema por no estar la fianza actualizada. Esto también pues es un tema que el colegio está al pendiente de cada año mandarnos esa actualización con la lista de los notarios para que no haya ningún problema. Entonces ahí usualmente no tenemos ningún tema adicional con que no nos actualicen la fianza. Les repito, en el caso de Veracruz no hay tanto problema en ese aspecto, simplemente es que el colegio esté actualizando el fondo, que nos esté mandando la actualización del fondo y con eso sí, no hay ningún problema para ustedes en cuanto a renovaciones. La siguiente, por favor. Aquí nada más lo que a manera informativa es cómo validamos esa fianza cuando es por primera vez, pues, propiamente se envía la solicitud al correo soporte.rpc@economia.gov.mx. Aquí en este correo, por ejemplo, si yo soy notario de Veracruz, no me he dado de alta en el sistema y quiero hacerlo, mando ese escrito de solicitud con mis datos a este correo, soporte.rpc@economia.gov.mx. Se realiza la validación, lo que les platicaba, los abogados que están a cargo de esta parte revisan que efectivamente en el estado de Veracruz tengamos una fianza, otorgada una fianza colegiada que esté vigente. De ser así, pues entonces se procederá a la alta del fedatario si tenemos todos sus datos. Si hubiera alguna omisión o algún problema, se los hacemos llegar a través de una respuesta de correo para que se subsane, se aclare lo que se tenga que aclarar. Ya una vez aclarado, pues bueno, se procede a darle de alta al fedatario. Una vez que nosotros damos de alta al fedatario en el sistema, es bien importante saber que las claves de acceso las manda el propio sistema en automático. Nosotros, como personal de la Secretaría de Economía, no tenemos acceso a las claves, no las generamos nosotros, se generan en automático por el propio sistema y las remite al correo con el que se dio de alta al usuario. El usuario recibe su correo a través de un mensaje donde le va a indicar que ya fue dado de alta en el sistema y le presenta el vínculo para que pueda activar la cuenta y ya poder ingresar. Si el usuario no activa la cuenta, aunque esté dado de alta, no puede ingresar al sistema. Es sumamente importante activar la cuenta a través del vínculo que se manda en el correo. La siguiente, por favor. Esto es para el tema de renovación. Les digo, en el caso de
de ustedes, como tienen fianza colegiada, pues no van a tener ese problema. ¿Sí? Si gustas, pasamos a la siguiente, por favor. También es importante, a pesar de que, bueno, es práctico darse de alta, es fácil para ustedes como notarios de Veracruz por su fianza colegiada, es importante también observar las responsabilidades que conlleva el acceso al sistema y el uso del mismo. La clave, como les comentaba, es personal intransferible. Esto es bien importante de que ustedes controlen sus claves de acceso. Sabemos que, bueno, por la circunstancia es que hay en las notarías, el volumen de trabajo, etcétera, el notario no hace la captura de información en el sistema, lo hace el personal de la notaría que ustedes designen para tal fin. Pero sí es importante tener claro quién tiene esas claves, quién las usa, porque sí hemos tenido casos, desafortunadamente, hemos tenido casos en donde algunos fedatarios nos han reportado, incluso nos han reclamado de que se han enviado trámites desde su cuenta que no generó él. Entonces, obviamente, pues a nosotros nos da una alerta y decir, bueno, nadie conoce tus claves, no las has transmitido a terceras personas, etcétera. Al final del camino de los casos que tenemos, no son muchos, pero tenemos algunos de estos temas que les platico. Al final del camino, pues se hace una auditoría a través del propio sistema para detectar qué pudo haber ocurrido, y a lo que se ha llegado es que efectivamente, por lo menos, tenemos la certeza que la información se generó a través de las claves de acceso que tenía ese fedatario. El punto final de este camino es que sí han detectado que efectivamente alguna persona de la notaría que tenía las claves remitió algún trámite que no se deseaba realizar por algún motivo, sin embargo lo hizo. Entonces ahí ya es un tema de otra índole, donde, bueno, tienen que pedir la cancelación al registro de lo que enviaron si no es correcto, y, bueno, las otras circunstancias que tengan que ver con la responsabilidad de la persona que lo remitió. Pero sí tenemos esos casos, y entonces es sumamente importante controlar esas claves, saber quién las tiene y que sean pues personas que sean cuidadosas respecto del uso del sistema, para que no vayan a enviar información que no sea la correcta. Entonces, también por eso el único y final responsable de mantener la confidencialidad, pues es el propio fedatario, porque además, como la remisión del trámite se hace con la firma electrónica del fedatario, no solamente es ingreso con mis claves, sino también firmo con mi firma electrónica del SAT. Entonces, pues ahí, por eso en las auditorías detectamos, bueno, pues salió de tus contraseñas y además fue firmado por tu certificado del SAT. No Fíjate, Ernesto, que justo ese tema que acabas de mencionar es bien importante, porque aunque actualmente pareciera que es un elemento electrónico más que tenemos a nuestra disposición y con el que operamos otros sistemas, existe un marco jurídico que regula específicamente que existe una presunción de que todo lo que se encuentre firmado con ese medio de identificación también, se tendrá como si lo hubieras firmado tú de puño y letra, ¿no? Y por lo tanto, todo este rastro que deja en los sistemas es totalmente comprobable, ¿no? Entonces, justo platicábamos hace unos días que esta situación es la que genera un cambio de concepto con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición y las consecuencias legales que tiene el ocupar una firma electrónica, la e-firma actualmente. Efectivamente, y precisamente a veces no se le da esa connotación que tiene, ¿no? Porque todavía lo vemos o que pensamos, ¿no? No, bueno, la firma autógrafa es la que vale. Hoy en día ya, bueno, desde el 2000 que nació todo este proceso de modernización, ya se generó cambios en el código para aceptar la firma electrónica, sellos de tiempo, más la publicación de la ley de firma electrónica, etcétera. Es algo que se ha transmitido. La firma electrónica, como hoy se concibe, es exactamente el símil de la autógrafa, ¿no? Cuando tú firmas electrónicamente, haz de cuenta que estás firmando autógrafamente. Eres responsable de lo que se está generando. Y aquí por eso es importante lo que les comentaba de aquellas reportes que nos han dado fedatarios de información que se ha ido al registro, que ellos no deseaban que se fuera por X circunstancias y sin embargo ya se publicitó. Y al final del camino, cuando se hace la auditoría, si usaron tus claves de acceso, no hay reporte de robo, ni de sustracción, ni nada de tus claves. 2, firmaste con tu firma electrónica. Entonces, la situación, la información es totalmente atribuible a ti.
no puedes decir que no la enviaste. Y precisamente por eso es el tema de la fianza, para precisamente garantizar los daños que se pudieran generar. Otro de los casos que se han dado son duplicidades de folio. Precisamente en el quehacer cotidiano en la notaría, pues van preparando un trámite para remitir al registro público, quizás una o dos personas o más operen el sistema, alguna adelanta un trámite, no comunica a los demás que ya está trabajando en ese trámite, lo remite, queda inscrito y otra persona llega y dice, teníamos pendiente de enviar la constitutiva de tal empresa, la preparo y la mando. Y cuando nos damos cuenta ya hay una duplicidad, ya tenemos dos folios con los mismos datos de la sociedad que se generaron por registro inmediato, obviamente por el propio fedatario. Y entonces entramos a la dinámica de cancelar uno de los folios, que en teoría, partiendo del principio, primer tiempo, primer derecho, va a ser el primer folio generado el que va a prevalecer sobre el segundo, pero pues ya tenemos que entrar a la dinámica de pedir la cancelación al registro de un folio, etcétera, etcétera, ¿no? Por estos temas de cuidado en la gestión de trámites dentro del sistema. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado y es una parte importante que deben de saber. La otra que también es muy importante es, solamente puedo remitir los trámites que pasan ante mi fe. No puedo enviar trámites de otro notario. El reglamento, en el artículo 6, 7 del reglamento, establece que el envío electrónico de la forma precodificada, firmada electrónicamente por parte del fedatario, presume de la autenticidad del acto, presume que esta persona, bueno, el fedatario, se cercioró de la autenticidad del acto jurídico y que conserva bajo su resguardo la documentación que acredita tal circunstancia. Entonces eso nos lleva a que solamente puedo remitir los trámites que pasan ante mi fe. Yo no puedo enviar, vamos a pensar, soy notario 290 de Veracruz, yo no puedo enviar trámites del notario 25 de Veracruz, porque además dentro del sistema como está construido, siempre va a jalar los datos del titular de la cuenta, en este caso del notario 290 Ernesto del Castillo. En la forma precodificada, que es lo que se publicita, va a decir que el instrumento lo otorgó Ernesto del Castillo, notario 290 de Veracruz, no el 25. Entonces, para efectos de publicidad, quien consulte, autoridades, ciudadanos, va a decir, quien dio fe del acto fue el notario 290, no el 25. Y eso es bien importante porque sí hemos también tenido problemas en ese sentido, donde hay fedatarios que han enviado trámites de otro notario, y cuando alguna autoridad administrativa o judicial nos pide información y nosotros la generamos con base en lo que hay en el sistema, pues a veces hay la observación de la discrepancia y obviamente la duda de, a ver, yo tengo que me están acreditando que fue el notario 25 quien otorgó tal constitutiva y tú me estás diciendo que fue el 290, y nosotros decimos, bueno, pues así está sentado en el sistema, así aparece que se inscribió bajo estos términos, ¿no? Cuando no es así, pero se da por este efecto de que yo estoy enviando un trámite de otro fedatario público. Entonces, eso no es posible. Desde la parte normativa hay una restricción, y en la parte de la operación del sistema también hay esa restricción de que siempre va a ir mi nombre como titular de la cuenta dentro de los actos que yo mande a registro público. Claro, si me lo permites, Ernesto, creo que también la ley y el reglamento es claro al respecto, y te dice, el fedatario podrá realizar la presentación vía remota y optar por la inscripción inmediata de los actos que pasen ante su fe. Entonces, si bien es cierto, hay situaciones complejas, y seguramente ahorita en la pandemia, pues ha generado también la necesidad de solucionar pues ciertas situaciones con nuestros clientes, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de ocupar SIGER? Es que, por ejemplo, a nosotros en nuestra función, todos los actos que pasen bajo tu fe, podrás inscribirlas en registros sin la necesidad de trasladarte físicamente a esas oficinas. Y eso significa que si en este momento la oficina de San Andrés Tuxtla o cualquier otra en el estado o en el país se encuentra cerrada, tú tienes la posibilidad de poder presentarlo vía remota con los mismos efectos legales que si acudieras a ventanilla. Entonces, sí es importante manifestar esta parte de la diferencia entre qué es lo que inscribes, únicamente lo que pasa ante tu. Así es, gracias. Y bueno, eso es importante también identificarlo para evitar problemas en la operación del sistema, y que también de alguna manera pues tengamos algún problema con nuestro cliente, que él tenga algún problema
cuando trate de acreditar alguna circunstancia y hay una discrepancia entre lo que presenta y lo que está registrado, ¿no? Claro. Entonces, si gusta la siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, pues aquí simplemente son recomendaciones, ¿no? Antes de mandar, pues hay que revisar que todo vaya bien, de revisar que no haya alguna dentro del folio de la sociedad, alguna restricción que nos impida mandar el trámite. En las inscripciones inmediatas, pues corroborar que todo sea correcto, porque como bien decía el licenciado Natalio, bueno, aquí, cuando yo ya tengo acceso al sistema y puedo remitir los trámites, tengo dos opciones que me da el propio sistema. ¿Cómo quieres enviar el trámite? ¿Lo quieres enviar en la vía ordinaria, que significa remito el trámite por internet, pero llega a un calificador o registrador, quien se va a hacer cargo de revisarlo y va a determinar si procede o no dicha inscripción, y me va a responder ya sea con una boleta de inscripción, que significa que quedó inscrito, o probablemente me va a decir que fue rechazado por algún motivo? Y la otra opción es registro inmediato. Yo preparo toda la información y al momento del envío, al momento que yo firmo toda esta documentación, perdón, toda esta información, queda inscrito al momento del envío. En ese instante, solamente pasan algunos segundos, minutos, y el sistema me genera la boleta de inscripción. Y entonces yo ya tengo el documento que acredita que está inscrito y que yo puedo adjuntar a mi instrumento notarial. Nosotros consideramos que esta es la opción que más se va a ocupar, o más bien que hoy en día se ocupa más, porque te da la facilidad de ya no esperar más tiempo que el que uno invierte para preparar el envío y la remisión del mismo. ¿Por qué pensamos que preferentemente no van a existir problemas? Pues porque el acto se celebró ante el fedatario. El fedatario es el que lo conoce, tiene el instrumento y propiamente es vaciar los datos que la forma precodificada me está indicando que deben de constar. Y bajo esta circunstancia, mientras yo tenga el cuidado de ese llenado de información que sea correcto, pues los registros inmediatos van a tener una fluidez impresionante y no va a haber mayor problema con el tema de que si pasa por calificación o no. Entonces, bueno, es un tema que queda a consideración del fedatario, porque el propio sistema le da la opción de que elija qué quiere hacer, si mandarlo inmediato u ordinario, ya depende de cada fedatario. Ahora, otra cosa importante, también con la creación de esta base de datos nacional, que está en SIGER 2.0, nos permite que yo, fedatario, pueda enviar trámites a cualquier parte del país. Ejemplo, si por alguna razón se otorga un poder ante mi fe de una sociedad mercantil cuyo domicilio se encuentra en el estado de Durango, en la ciudad de Durango, yo perfectamente genero ese instrumento donde consta el otorgamiento de poder, y si estoy dado de alta en SIGER, si tengo acceso al SIGER, desde mi oficina puedo enviarlo a Durango, ya sea por vía ordinaria o ya sea por vía inmediata, a diferencia de lo que ocurría en SIGER 1, que tenían que darme de alta en cada base de datos, siempre y cuando esa base de datos tuviera enlace para que yo pudiera remitir trámites por internet. Ahora no, en SIGER 2.0 yo puedo enviar a cualquier parte del país mis trámites vía electrónica, inmediato u ordinario, como yo lo desee, lo puedo hacer, y bajo la condicionante que debe ser un acto que pase ante mi fe. De esa manera yo puedo enviarlo. Una duda ahí contigo. Fíjate que dentro del desarrollo de las funciones, sí existe la experiencia de varios compañeros que justo me dicen, oye, es que yo quiero inscribir un acta de asamblea sobre una sociedad que se encuentra previamente inscrita en Ciudad de México, pero no la encuentro en SIGER. ¿Por qué no aparece en SIGER? Sí, bueno, también hay que recordar algo muy importante. Comentaba que a partir del 29 de mayo del 2000, que se genera la reforma del Código de Comercio, es cuando la Secretaría de Economía toma a su cargo el Registro Público de Comercio. Obviamente a esa fecha había ya muchas sociedades inscritas en registro público que estaban en el sistema propiamente de libros, no en folio, ni siquiera en sistemas electrónicos, preferentemente estaban en libros. Claro. Obviamente, pues toda esa información, lo que hizo la Secretaría de Economía fue un intento de capturar toda esa información para que constara en el sistema a efectos de que se pudiera consultar y posteriormente, cuando llegaran inscripciones, se pudieran generar
ya dentro de un folio mercantil. Entonces, más o menos entre el año 2000 a 2006, más o menos aproximadamente, existió un programa que se llamó Captura de Acervo Histórico. Esta captura de acervo histórico consistía en que la Secretaría de Economía contrataba empresas para que hicieran la captura y digitalización de libros de comercio y se pasara a los formatos del SIGER. Se generaba el folio de las sociedades que llamamos sociedades históricas y se subían a la base de datos de cada oficina registral. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, se capturaban los libros, se pasaban a los formatos del SIGER, se generaba el folio de las sociedades y se generaba una base histórica que estaba sujeta a la validación de las oficinas registrales. El acuerdo fue propiamente: yo, Secretaría de Economía, voy a pagar los trabajos de captura y digitalización. A ti, Registro Público, te va a corresponder hacer la validación de que la información capturada sea correcta conforme la fuente original, que en este caso son los libros, porque tú los tienes y tú conoces mejor la información que tienes para determinar si está bien o no. El problema fue que esta validación generalmente no ocurrió. Se pedía que por lo menos se revisara el 1% de la información capturada para tener una certeza de que estuviera bien. En caso de que la información fuera inconsistente, el Estado tenía la posibilidad de regresar la información a la empresa para que se corrigiera, y así un rebote: reviso, no está bien, te la regreso, corrígemela, me la regresas, la reviso, etc. El punto final era que cuando ya estuviera bien la información, el propio registro o la autoridad, en este caso del Estado encargado del registro, tenía que emitir una carta de aceptación de los trabajos para liberar a la empresa que realizó los mismos y se le pudiera pagar la parte final del contrato. Al final del camino, les repito, el problema fue que los registros no pudieron validar esta información por diferentes motivos, y entonces se llegó al acuerdo que, como no lo pudieron hacer en el lapso, en los años que se habían acordado que lo iban a hacer, entonces asumieron la responsabilidad de validar esta información conforme fueran operando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay empresas que sí, su información se capturó, y que incluso se les generó un folio en esa base histórica, pero mientras no fuera validada la información, no se podía ver en el sistema, porque tenía que pasar ese filtro de calidad, digámoslo así, para poderla publicitar hacia el exterior. ¿Cuál es tu recomendación hoy en día, Ernesto, para nosotros dentro de nuestro día a día? Queremos inscribir un acta de asamblea, queremos inscribir un aumento de capital, no lo sé, y nos están pidiendo o le estamos ofertando a nuestro cliente: yo te lo puedo inscribir vía remota a través de un registro inmediato. ¿Qué es lo que yo como fedatario tengo que verificar en SIGER y qué herramientas me proporciona el sistema para poder estar seguro de que puedo realizar esta inscripción inmediata? ¿Y en qué casos? Por ejemplo, no sé, si las constitutivas es más fácil, si los actos de asamblea. Tú cuéntanos. Sí, mira, aquí lo principal es tener el folio dentro del sistema. Estamos hablando del envío, pero también el acceso al sistema les permite hacer consultas de información. Entonces, lo primero que hay que hacer es consultar si la sociedad tiene folio dentro de SIGER 2.0. Entonces, con los datos de la sociedad se puede hacer la consulta por la denominación para ver si aparece inscrita. 2, si la persona tiene los documentos y viene el folio, también se puede buscar por folio o por denominación para tener la certeza de que está inscrito. Si me aparece en el sistema y además el folio tiene un estatus de abierto, que significa que está sin ningún problema, puedo hacer la remisión de trámites a través de los medios electrónicos, a través de internet, lo puedo hacer perfectamente bien. Cuando el folio no me aparece, puede ser porque sea de aquellos folios que se capturaron y que no se validaron y que se quedaron en la base histórica. Aquí, simplemente para aclarar, cuando se inició la operación de SIGER 2.0, se pidió a los estados que terminaran de validar la información, porque ya en SIGER 2.0 no se iba a permitir tener folios sin validar, porque en el SIGER 1 había una instancia que les permitía verlos. Por eso se optó que en 2.0 no íbamos a tener esta instancia de acervo histórico sin validar. Entonces les pidió a los estados que validaran, y los que validaron su totalidad, pues les migró la totalidad de la información. Los que no, solamente se migró lo que estuviera validado de aquello histórico, más todo lo que se generó en el sistema en productivo.
claro. Entonces puede suceder que alguien diga, tiene un folio, pero que a lo mejor sea un folio histórico que nunca fue validado y por eso no está en el sistema. Ok, O, sí, o simplemente que es información faltante. ya. Eh, También en el proceso de captura de acervo histórico, bueno, pues surgieron muchos temas importantes que también ustedes seguramente conocen. Yo la verdad es que siguiendo las herramientas que nos presenta el propio sistema, siempre trato de hacer una verificación, a ver cuáles son los documentos que tengo a la vista. Si de los documentos que tengo a la vista se observa que ya existe un folio electrónico, hago la consulta a través del portal de consulta pública del propio sistema y puedo verificar si el folio se encuentra firmado. Si el folio se encuentra firmado y veo que los actos inscritos son consistentes con la información que yo voy a protocolizar, que si bien es cierto, nosotros no tenemos la obligación de meternos a investigar ese nivel de detalle, es una herramienta valiosa para todos nosotros. Una, y dos, pues bueno, el hecho de que tú sepas que es acta de asamblea, vas a poder inscribirla sin ningún inconveniente, es totalmente válido, a un clic de distancia y desde tu oficina. Tengo entendido, salvo que no sea así, que gran parte de los estados, si tú vas a generar un acta constitutiva de cualquier sociedad mercantil, la puedes inscribir a través de SIGER 2.0, creo que en todos los estados hasta ahora, ¿no, Ernesto? ¿Cómo van en ese proceso? No, en constitutivas, todo lo que son constitutivas en cualquier parte del país lo puedes escribir a través del sistema, ya sea inmediato o ordinario a través de la calificación, pero cualquier constitutiva ya se puede enviar por medios remotos. En cuanto Creo a que las esa es una excelente herramienta. Y ¿Perdón? más que nada, justo por este tema en el que actualmente nos encontramos con la imposibilidad de viajar, y vaya, no nos vayamos a un tema tan lejano, ¿no? Yo estoy actualmente en Coatzacoalcos, pero muchas actividades, como es una zona portuaria, pues también se desarrollan en el puerto de Veracruz, y hay sociedades que dicen, oye, por un tema de inversión, de creación, de ampliación de mi empresa, yo necesito como comerciante una respuesta inmediata, ¿no? Puedo acudir ante ti como notario para que tú me des una respuesta inmediata en la formalización de mi sociedad. La respuesta es sí, a través de SIGER 2.0. Efectivamente, es más, si gustas pasamos a la siguiente lámina. Sí, claro. En esta lámina lo que vamos a conocer es más o menos, esta información más o menos está en mes de julio de este año, cuántos fedatarios tenemos dados de alta en el sistema por estado. Y se pueden darse cuenta, hay una variación muy importante. Por ejemplo, Aguascalientes, 9 fedatarios públicos. En el caso de Baja California, 14, Baja California Sur, 3. Si nos vamos a Estado de México, tenemos 122 notarios. Por ejemplo, si nos vamos a Ciudad de México, tenemos 241 notarios. En Nuevo León, 60. En Querétaro, 110. En el caso de Veracruz, tenemos actualmente 30 habilitados. Sí, claro. Es un número para el tamaño del Estado bajo, ¿no? Ahora, fíjate que esta clase de pláticas, Ernesto, nos ayuda mucho también a nosotros en identificar más allá de los requerimientos del sistema, de la funcionalidad, que es totalmente básico, pues también cuáles son las bonanzas, ¿no? Y cuál es como abogados esa parte jurídica que te da el sustento. El tema de la firma electrónica, lo que tú comentabas de una manera muy, muy clara y precisa, pues bueno, tengan la confianza que lo que tú estás poniendo en tu testimonio y lo que estás cargando de forma precodificada, que son los elementos esenciales de identificación del acto jurídico, es lo que vas a mandar a inscripción al registro público. No se agrega nada, no se cambia nada. Así como llenas el acta, así como llenas tu forma precodificada, así queda resguardado en el SIGER. Y la verdad es que comparto, 30 creo que es un número que podemos trabajar para hacerlo más grande. Y pues bueno, vaya, creo que somos un estado bastante activo, bastante proactivo en este tema de capacitación, y que si nos quitamos esa vela de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? De, oye, ¿y qué pasa con la fianza? ¿Qué pasa con el lector biométrico, no? Si ya le quitamos eso, que eran los principales stops que teníamos nosotros, pues entonces se trata más bien de un tema donde la autoridad, a través de economía, a través del área que tú coordinas, pues nos está brindando todas las posibilidades para poder solicitar el acceso a través de una solicitud que realizamos vía correo electrónico y que tú nos contestas también vía correo electrónico sin necesidad de desplazarnos y únicamente con los escaneos de los documentos para que ustedes los puedan verificar. Sí, efectivamente. Y bueno, reiterando, pues es una herramienta
que tiene sus beneficios. No omitimos que, bueno, que también hay problemas que se presentan dentro del sistema, a veces lentitud. Por ejemplo, en los últimos meses se hizo cambios de servidores y mantenimiento que nos afectó durante alrededor de 2 semanas la operación por lentitud. La página a veces tenían que sacarla de línea para arreglar algún tema precisamente por este cambio de servidores. Pero bueno, creo que son los menos, ¿no? Hay momentos que se nos presentan este tipo de situaciones, pero en parte del año está estable el sistema. Más sin embargo, bueno, pues siempre estaremos abiertos a poderlos apoyar. Hay un equipo de abogados que están atendiendo los estados, los problemas que se van presentando. Pero sí es una herramienta importante. De hecho, incluso en el aspecto de competitividad, les puede ayudar, como bien decías, Natalio. Por ejemplo, si yo estoy dado de alta en el SIGER y hoy en día me dicen, oiga, quiero constituir una sociedad mercantil, usted me la puede enviar, pero fíjese que la sociedad tiene domicilio en la Ciudad de México, por ejemplo, y está cerrado el registro ahorita y no saben para cuándo lo van a abrir. Yo le puedo decir, sí, yo te puedo constituir la sociedad aunque tenga domicilio en la Ciudad de México y la puedo inscribir sin ningún problema en Ciudad de México. Claro. ¿Qué pasa con otro notario que no tenga este acceso al sistema? La misma pregunta, oiga, que una constitución de sociedad mercantil, pero está en la Ciudad de México, ¿usted me la puede hacer? Pues no, Sí. te la puedo constituir, pero no te la puedo inscribir porque tenemos que esperar a que abra el registro de la Ciudad de México. Claro. Entonces, ese tipo de circunstancias también trae esa circunstancia de competitividad. Digo, no es buena las comparaciones y no quiero verlo desde ese punto de vista, pero si nosotros vemos la operación en Querétaro, en Nuevo León, en los estados en el Estado de México, gran parte de las inscripciones que se generan por la vía inmediata. Si nosotros tenemos manera de ver en el sistema el comportamiento diario de trámites, si yo les pudiera mostrar la pantalla, consultamos el día de hoy lo que se inscribió en los estados del país, y en los estados donde ya están acostumbrados al envío electrónico encontramos la lista de inscripciones inmediatas, inscripción inmediata, todo es inscripción inmediata. En un 80%, en un 90% de los trámites inscritos al día son por medio electrónico y por registro inmediato. Claro. Entonces, eso, hoy en día, como estamos con esta contingencia, lo repito, ha sido de mucha ayuda para algunos fedatarios que no han detenido su emisión de documentos y su inscripción en el Registro Público de Comercio. Entonces, bueno, queda ahí la invitación a que se sumen. Digo, en el caso de ustedes de Veracruz, concretamente, simple y sencillamente es, quiero usar el sistema, mando mi solicitud porque hay una fianza colegiada, entonces yo ya me quito ese tema de la fianza, y mientras yo esté dentro de la lista que el colegio remite, sin ningún problema se les da de alta en el sistema. Claro. Obviamente nada más tienen que tener su firma electrónica del SAT para poder hacer la firma de los trámites correspondientes, pero sin ningún problema pueden darse de alta. Muchísimas gracias, Ernesto. Fíjate que hay algunas preguntas que nos hicieron llegar a través de mi teléfono celular, lamentablemente por lo que pasó aquí en el chat, que me gustaría plantearte para que de manera conjunta podamos llegar a alguna respuesta un poco más general, ¿no? Sí, claro. La primera de ellas, amigo, me dicen, ¿por qué si SIGER es un solo sistema, cuando hay un cambio de domicilio social, se piden dar de baja, para dar de baja en el registro de origen y dar de alta en el registro destino? Yo creo que esta pregunta, salvo tu mejor opinión, pues tenía mucho que ver con el esquema anterior de SIGER. ¿Qué pasa actualmente con SIGER 2.0? ¿Cuáles son las bonanzas de haber migrado en Veracruz? Sí, bueno, efectivamente, como bien comentas, este tema de la doble inscripción tiene que ver con el esquema anterior de SIGER 1. Como platicábamos, como las bases estaban separadas, independientes por oficina registral, si yo tenía una sociedad inscrita en Jalapa, Veracruz, y se cambiaba a Cuernavaca, Morelos, yo tenía que hacer la inscripción en Veracruz, en Jalapa, para que se cerrara el folio, y tenía que inscribirla en Cuernavaca para que allá se le aperturara folio y pudiera continuar inscribiendo. ¿Por qué? Porque las bases no estaban comunicadas entre sí. Con la puesta en marcha de SIGER 2.0 se crea también lo que llamamos el folio nacional.
El folio nacional empieza con una N, que significa eso nacional, el año en que se crea el folio y un consecutivo de 6 dígitos. Okay. Con esto lo que pretendemos es que este folio ya no cambie, porque en el esquema anterior, si yo tenía un folio en Jalapa, a lo mejor mi sociedad tenía el folio 15 y me cambiaba a Cuernavaca, a lo mejor en Cuernavaca iba a tener el 290. Entonces ya cambiaba mi folio y además la historia se partía en dos, ¿no? Una parte estaba en Jalapa y otra parte iba a estar en Cuernavaca. Con estos folios nacionales, lo que se pretende es que ya no pase esta circunstancia. Entonces, cuando hay un cambio de domicilio y se trata de un folio nacional, cuando se hace esa inscripción, en automático el sistema actualiza los datos y si yo me cambio de Jalapa a Cuernavaca, simplemente el sistema actualiza la información del folio en cuanto a domicilio y lo pone disponible el mismo folio a Cuernavaca, Morelos. Jalapa, Veracruz puede seguir consultando el folio o cualquier persona puede seguir consultando el folio, nada más que para Jalapa, Veracruz tiene un candado que el candado es que ya no puede recepcionar trámites porque ya no es competencia de ellos. Ahora la competencia es para Cuernavaca, quien sí tiene abierto el folio para recepcionar trámites y poder inscribir. Esto es en cuanto a folios nacionales. Ahora, tenemos lo que llamamos folios migrados. ¿Cuáles son esos folios migrados? Los que existían en SIGER 1. Los si que tenían el asterisco. Sí, el que tiene el asterisco. Si mi folio tenía el número 15 y tenía el asterisco 11, porque Jalapa era el distrito 11, lo pasamos a SIGER 2.0 con el mismo folio para no modificar esa parte, nada más que en lugar de ponerle el asterisco 11, le dejamos el nombre de la oficina y ahora es folio 15 Jalapa. Tenemos un folio 15 Córdoba, un folio 15 Poza Rica. Entonces va vinculado ya no con un número, sino con el nombre de la oficina registral. Y tenemos una funcionalidad dentro del sistema que es, en esos folios que son migrados, cuando se inscribe un cambio de domicilio que implique que salga de la jurisdicción de esa oficina registral, como el ejemplo que les estoy dando de Jalapa a Cuernavaca, lo que hace el sistema es lo siguiente: si inscribe el cambio de domicilio, el sistema genera una copia del folio 15 y lo numera con numeración nacional y lo pone disponible en Cuernavaca, Morelos. Vamos a pensar el folio N-2020-0035. Y el 15 se cierra en Jalapa, Veracruz y queda como histórico y trae la referencia del folio de Cuernavaca para que queden vinculados y se conozca qué pasó con ese folio. Y el folio N-2020-0035 está en Cuernavaca con la misma información que tenía en Jalapa. Este esquema permite que ya nada más se inscriba una sola ocasión el cambio de domicilio, que es en la oficina origen, y en automático se detona hacia la oficina destino. Ya no es necesario inscribirlo 2 veces, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Y la otra que es bien importante es que para que esta funcionalidad sirva, sea efectiva, es necesario capturar la forma precodificada, en este caso la M2 de Asamblea Extraordinaria, de manera correcta para que se genere la funcionalidad bien. Esto ya sería tema de otra charla en un momento dado del cambio de domicilio, porque sí tiene sus bemoles, aristas, para que se conozca bien cómo se debe hacer, pero haciéndolo correctamente se genera esta funcionalidad y evita la doble inscripción. Claro, muchas gracias. Fíjate que eso es un tema bien importante, porque independientemente hay algunas preguntas que me mandaron directamente a mi celular en donde tenía que ver sobre el llenado de las formas precodificadas, cuáles son los elementos que se deben incorporar, cómo debo interpretar ciertos puntos y específicamente, como tú lo mencionas, hay formas donde vienen datos y casillas de verificación que es importante seleccionar para que surta los efectos en las reglas de negocio del sistema. Y de cambio de domicilio es algo muy importante. Creo que en la experiencia que tienes tú a nivel nacional, seguramente te ha tocado ver cambios de domicilio donde no se cumplieron estos requisitos y se quedaron abiertos 2 folios, ¿no? El folio de la ciudad de origen y el folio de la ciudad de destino, lo que genera 2 líneas registrales paralelas, ¿no? Actualmente, con la migración al SIGER 2.0 y obviamente con la concepción del folio mercantil electrónico de carácter nacional,
pues se evita tener, porque viene vinculado con la denominación. Pero eso era algo pues relativamente común que seguro pasó en varias ocasiones, ¿no? Y que a ti te ha tocado ver. Fíjate que nos comentan también, amigo, ¿qué pasa con los poderes en SIGER? Se tenía anteriormente la idea de que no se inscribían, luego que sí se inscribían. ¿Cuál es la postura de la Secretaría de Economía y en qué casos se inscriben los poderes en el folio? Bueno, sí se pueden inscribir los poderes que otorgan los comerciantes o las sociedades mercantiles. No hay ningún problema en ello. De hecho, está el formato, cuando lo otorga una sociedad mercantil o el comerciante, se usa el formato M10, cuando es un poder que consta en instrumento público, cuando es a través de asamblea, a través de la propia asamblea, pero se pueden inscribir, obviamente, poderes de naturaleza mercantil o que tengan que ver con la administración de la sociedad, con el órgano de administración, se pueden inscribir sin ningún problema. La polémica que existía es que, bueno, antes establecía el artículo 21, la fracción no la recuerdo porque cambiaron con la reforma de 2009, era obligatorio, decía que se inscribirían los poderes como de manera obligatoria, y hablaba de los poderes otorgados a beneficiarios, a administradores y funcionarios. Hubo una reforma en 2009 que fue en el texto de la fracción, me parece que es la 7 hoy en día, pues es una redacción un poco desafortunada porque no es clara. Deja de manera potestativa, dice que de manera potestativa se inscribirán los poderes. Sí. Para efectos del comercio electrónico. Entonces, así como que en qué momentos para el comercio electrónico, y no nos da mucha claridad, pero digamos que la posición de nosotros es, se puede inscribir porque es potestativo. El único problema es que en teoría no es obligatorio, pero sí se puede inscribir porque lo deja la redacción de hoy en día, que a consideración de la propia sociedad o del comerciante puede inscribir los poderes, ¿no? Entonces, en este caso, pues se puede inscribir el poder para actos de administración, para actos de dominio. Lo que sí pensamos es que deben ser poderes generales y no especiales, porque propiamente es, pues, para lograr el objeto social de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ya es muy claro que, por ejemplo, los poderes entre personas físicas, ¿no? De representación para pleitos y cobranzas. Para pleitos y cobranzas no son registrables, ¿no? O sea, y aunque los registres, pues no tiene ningún efecto, ¿no? O sea, lo puedes registrar como está la fracción de que es potestativo, pero para efectos jurídicos incluso hay mucha jurisprudencia de la Suprema Corte que da por hecho de que no es necesario que los poderes para pleitos y cobranzas deban inscribir. Y la otra es que, bueno, pues obviamente tampoco tiene nada que ver con el objeto social de la sociedad. O del propio comerciante, ¿no? Claro. Fíjate que aquí hay un tema bien importante y justo lo que comentábamos de la posibilidad de inscribir los actos. La propia ley te dice que deben ser actos que sean susceptibles de inscripción. Y lo que tú comentas de la característica que debe revestir este poder es importante verificarla. Ernesto, me están preguntando otra cosa. Me dicen, pueden preguntar si se tiene pensado un sistema de pago a nivel nacional para SIGER 2. Híjole, esa es una gran pregunta, un gran tema que traemos desde hace 20 años. La idea, como bien platicabas, Natalio, conforme al artículo 116 constitucional en la fracción séptima, establece la posibilidad de que los servicios federales puedan ser asumidos por las autoridades locales, que en este caso es lo que sucede con Registro Público de Comercio. El registro está a cargo de Economía, pero en base a este fundamento jurídico, los estados y a través del convenio asumen proporcionar este servicio y a cambio cobran los derechos por el mismo. Entonces cada entidad federativa lo cobra conforme a su legislación. ¿Cuál es la postura de Economía para efectos del pago de derechos? Pues primero que estemos conectados, que el sistema se pueda conectar con los portales de pago de cada entidad federativa. El problema es que este tema no ha sido tan sencillo como pareciera. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene sus propios criterios, sus propios lineamientos, sus propias reglas en cuanto a cómo quieren controlar los pagos. Claro. Entonces, esto nos ha llevado a que cuando queremos conciliar esta circunstancia, puede ser que un estado nos pida una lista de 5 requisitos para podernos conectar, que a lo mejor otro nos pida 10 o 15 requisitos.
¿Qué conlleva todo esto? Que tenemos que estar desarrollando una herramienta específica para cada entidad federativa para podernos conectar. Y a veces este desarrollo no solamente es de nuestro lado, sino del lado también del Estado. Y es ahí donde empezamos a tener también ese conflicto de quién va a pagar el desarrollo, si economía, que es quien quiere que funcione, o si es el Estado. Entonces, esa parte es donde no hemos podido conciliar con los estados. El tema para nosotros es, deseamos conectar el SIGER con los portales de pago para que el fedatario entre al portal de pago, realice el pago como esté señalado en dicho portal, que ese portal le regrese la información al SIGER para que dé el estatus de pagado del trámite y entonces se puede hacer la remisión del trámite sin ningún problema. Claro. Pero repito, el problema está en que no hemos podido llegar a un acuerdo con los estados para conciliarlo. El que estuvo muy cerca era Colima, y en un momento fue también Nuevo León. Nuevo León sí lo echamos a andar, sí. Pero precisamente el problema que visualizamos es el otro. Nuevo León evolucionó en su sistema de pagos a un sistema diferente que entonces ya no fue compatible con lo que teníamos y era, tienes que desarrollar nuevamente, tienes que hacer una serie de pasos que ya no fue tan sencillo. Fíjate que, por ejemplo, para aquí, para Veracruz, el propio sistema te permite, inclusive en todo el SIGER para la operación, poner ya sea un monedero, que es este vínculo que ustedes quieren generar a nivel nacional, pero también te permite incorporar una línea de captura del pago que nosotros realizamos. Al final, la posibilidad de ocuparlo, a pesar de que no tengamos el mecanismo de pago electrónico, existe. Se pagan los derechos, sí, en la ventanilla de cada uno de los estados en donde se requiere inscribir, pero nosotros como fedatarios asumimos también la responsabilidad de que el pago se encuentra debidamente formalizado. Y por lo tanto, ustedes nos permiten continuar. Exactamente. De hecho, fue la solución que encontramos, ¿no? De permitirles que hicieran el pago por fuera del sistema e incorporarlo en el SIGER. Digo, sí seguimos valorando y seguimos tocando puertas. ¿Por qué? Porque la incomodidad, digamos, para el fedatario es que si bien lo puede hacer, es que si yo quiero hacer un trámite en otro estado, implica que tenga que hacer el pago en ese estado. Hay estados que es muy fácil hacer el pago, entonces no hay tanto problema. Hay otros estados que a lo mejor me cuesta un poco de trabajo porque no es tan fácil hacer el pago desde mi estado, que es el detalle donde hemos encontrado pues, ahí la oportunidad, el área de oportunidad que tenemos que mejorar. Pero bueno, al final del camino, como bien comentas, hoy en día con la línea de captura del recibo de pago que tú captures dentro del sistema, el sistema te va a permitir el envío del trámite sin ningún problema. Amigo, y por último, para no retrasar también a quienes amablemente han tenido su atención con esta charla, la verdad es que muy buena, aunque accidentada al principio, específicamente sobre el tema de la inscripción de actas extraordinarias de asamblea. Como tú lo sabes, el artículo 194 del Código de Comercio te dice, sin especificar más, que todas las actas de asamblea deberán ser protocolizadas e inscritas al Registro Público del Comercio. Y por lo tanto suena como un imperativo, ¿no? Sin importar el contenido. ¿A qué se refieren con esto? Y vaya, para efectos de inscripción, ¿qué es lo que nosotros debemos incorporar al folio? Porque una cosa es que deban ser protocolizadas y otra es que deban ser inscritas. ¿Qué es lo que vas a inscribir específicamente? Es la pregunta. Sí, mira, el criterio que hemos establecido es el siguiente. O sea, partimos del principio de erogación por parte del registro. Si en este caso, si el solicitante, si es una sociedad o comerciante, quieren inscribir la totalidad de la asamblea, se puede. ¿Por qué? Porque este artículo 194 no distingue, como bien dices, no señala, no lo señala. Lo único que pedimos es que para que la operación en el sistema sea la adecuada por las funcionalidades que tiene el mismo, es que cuando sean actos que sí son registrables, se utilice la lista que está dentro de la forma M2. ¿Por qué? Porque algunos de esos temas tienen funcionalidades en el sistema que se activan al seleccionar la lista que está en esa M2. Un ejemplo, si dentro de esa M2 viene un cambio de objeto social, claro, necesito seleccionar dentro de la lista cambio de objeto social y el sistema me abre un campo donde me dice nuevo objeto social, donde yo incorporo ese nuevo objeto social. ¿Cuál es la funcionalidad de este campo y de esta sección?
que cuando se inscribe, el sistema en automático actualiza el objeto social que está en la carátula de folio para que la consulta sea más rápida y, bueno, esté actualizada la información. Si yo no lo ocupo y lo pongo en otro campo que tengo más abajo, que es un campo abierto, le quito la funcionalidad al sistema. Entonces, claro, lo que hemos dicho es, cuando son actos que son susceptibles de inscribir, selecciona lo que está en la lista del M2. Todo aquello que no, entre comillas, no sea susceptible, pero que está dentro de la asamblea y que tú quieres publicitar, ponlo en el campo de resumen de acuerdos, que es donde es un campo abierto que no tiene límites. Tú pon ahí la información sin ningún problema. Un ejemplo de los polémicos que luego tenemos, la transmisión de acciones, la venta de acciones. Hubo una venta de acciones dentro de esa asamblea extraordinaria, se autorizó la venta de acciones. No la voy a seleccionar en la lista porque ni siquiera tengo la opción, pero sí puedo incorporar los datos en el resumen de acuerdos. Ahí sí puede ir sin ningún problema. Entonces, te repito, conforme al principio de erogación, el interesado determina si inscribe la totalidad o una parte, y si es la totalidad no hay ningún problema, nada más tener cuidado en el llenado de la forma precodificada. Claro. Fíjate que justo esto que comentas es bien importante y creo que nos daría la oportunidad de generar en algún futuro, si es que se prestan las circunstancias, un taller específico para el llenado de las formas, porque como bien lo comentas, posiblemente para mí sea más fácil copiar y pegar e incorporar todo en otros acuerdos o los demás acuerdos tomados en la asamblea, pero no sabemos que estamos dejando de lado esa funcionalidad del sistema. Por ejemplo, hay un cambio de denominación. También te modifica la carátula del sistema y desde que tú la abres ya no es Transportadores del Sureste, es Empresa Transportadora del Sureste, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está obteniendo la publicidad a través de la inscripción, pues no es una publicidad eficiente porque no se encuentra validada el campo específico en la forma precodificada. Si Adolfo lo tiene bien y si tú no lo permites, Ernesto, nos gustaría en algún futuro también generar algún taller para los colegas que se animen después de esta charla y después de la información que ustedes amablemente nos han compartido e inscribirse al CIGER, pues poder hablar específicamente de qué es lo que vamos a llenar y cómo lo vamos a llenar, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Ernesto. De mi parte, la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante y pues bueno, tú eres un experto en esta materia. Gracias, no, gracias por la invitación y reitero la invitación a que se sumen a este al CIGER, que lo utilicen. En el caso de Veracruz, lo repito, es sencillo. Y realmente de verdad les da beneficios porque al momento, hasta donde yo tengo entendido, en el estado de Veracruz hay cambios frecuentes de registradores. Entonces también eso les afecta en los plazos de respuesta en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, si yo lo puedo hacer de manera automatizada e inmediata, pues me voy a ahorrar muchos temas ahí de tiempos y disgustos quizás en algunos casos. Pero bueno, la invitación está abierta, con todo gusto nosotros nos ponemos de acuerdo si desean llevar ese taller. En cuanto, como bien dice Natalio, las circunstancias lo permiten, con todo gusto. Nuestro objetivo es que esta herramienta se construyó para que la utilizaran, para que facilitara el trabajo, para que fuera más rápido el servicio del registro público y bueno, esperemos que quien lo use lo utilice bien y le sea de beneficio y quien no, que se anime a hacerlo para que vean que sí tiene sus bondades. No dejamos de lado que hay algunos problemas, pero estamos a las órdenes para cualquier tema. No traje la lámina de mis datos, pero le paso la información a Natalio, tanto de mis datos como del personal que atiende todos los temas de notarías, o si tuvieran algún problema, alguna duda adicional, pues con todo gusto también por ahí los podemos atender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, muchísimas gracias, Natalio, y muchísimas gracias a todos los que permanecieron aquí, más de 60, 80, llegamos a estar 88 después de los inconvenientes que salieron de nuestras manos. La maldad no tiene límites. Ofrecemos disculpas a nombre de la planilla Servir con Pasión. Yo quiero hacer una reflexión. Yo creo, esta conferencia está siendo grabada, la vamos a editar para eliminar todos los inconvenientes que tuvimos de las personas que no tienen oficio ni beneficio, para que creo que es fundamental que la podamos compartir, que podamos hacerla llegar a todos los colegas. Y también creo que el número de 30 destacados notarios que participan en esto de la fusión del CIGER se debe a que
teníamos poca confianza en este sistema, pero hemos visto que es muy amigable, hemos visto que es útil, hemos visto que en esta época de pandemia nos va a dar un plus como notarios. Entonces yo considero fundamental para que nos puedan... Gracias a todos. Mine, te dejo el micrófono. Gracias. Agradecemos su participación, agradecemos a Ernesto que nos hayas acompañado esta tarde, de verdad estamos muy agradecidos. Y ojalá muchos de nuestros colegas se sumen a usar, y sobre todo en esta época, como bien lo decía Natalio, en esta época de la pandemia en que es un riesgo salir, desde nuestra oficina podemos inscribir en cualquier parte de la República y del Estado nuestros actos de SIGER. Es una gran oportunidad, debemos aprovecharla y ojalá y lo hagan los que no están aún inscritos. Ofrecemos también una disculpa por actos que han sido ajenos a nuestra voluntad. Qué pena, nos apena muchísimo que haya personas que se tomen el tiempo de hacer estas cosas tan inadecuadas, tan indebidas, pero bueno, eso lo dejo a consideración de quien haya sido autor o autora de esta situación tan lamentable. De verdad, muy agradecida con todos y todas. Esta es nuestra plataforma de Zoom. Los esperamos el próximo lunes y, por supuesto, están invitados el día 1 y el día 2 a el festejo del Día Internacional del Notariado, en el cual conjuntamente con la Universidad Cristóbal Colón estaremos haciendo un magno evento para conmemorar un día tan importante. Muchísimas gracias. Hasta luego.